Hola, queridos oyentes o telespectadores. Bienvenidos a Firmes en la Verdad. En este programa diverso, pero con una línea clara, hoy tenemos como invitados a Diego y Lola. Ellos están en Barcelona y nos van a acercar al proyecto de Fisherman. Antes nos van a exponer qué es lo que ha pasado con sus vidas y cómo han llegado a este proyecto. Sin más demora, os presento a Lola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, y Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora lo primero que quería preguntaros, cuando hablamos de The Fisherman, ¿de qué hablamos? Lola. Bueno, The Fisherman, digamos, yo creo que es algo que Dios nos ha dejado en las manos, ¿no? Nos ha entregado, ¿no? Para que, digamos, puede ser como una respuesta a aquellas ganas de evangelizar que teníamos. Y yo creo que el Señor encontró algo adecuado a nosotros y a nuestros dones, ¿no? que nos ha dado. Entonces yo creo que The Fisherman no deja de ser un apostolado, comienza como un apostolado, algo que no teníamos ni idea hacia dónde se dirigía. Pero digamos que está hecho para la nueva evangelización, para dar una respuesta también a la juventud, ¿no? De que no se siente identificado a lo mejor con el arte o la estética actual, en la actualidad mejor dicho, Con respecto al arte clásico, a la forma que teníamos hasta hace bien poco de entender la estética, ¿no? En entornos de fe. Entonces, Sí. Tal como nos estáis acercando al proyecto de Fisherman, hablamos de estética, hablamos de materia, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en este proyecto? ¿De qué se trata esta nueva evangelización? Más que nada todo empieza con la imagen, es decir, oramos, pedimos al Señor inspiración, al Espíritu Santo, y a partir de ahí empezamos un proceso de diseño. Un diseño que puede acabar en una simple imagen, como las que tenemos en Instagram, o puede terminar evolucionando en elaboraciones concretas, en productos que nosotros hacemos a mano, como si fuesen tanto tazas como chapas, bolsos, camisetas, iconografía para el hogar, cuadros, velas, es decir, toda una serie de realidades cotidianas que usamos en casa o que solemos vestir o que solemos llevar y que nosotros usamos como plataforma para evangelizar. Bueno, después de esta introducción que nos habéis hecho, que nos incita, desde luego, nos suscita el llegar a conocer lo que hacéis, quería antes hacer un paréntesis. Y como habéis hablado, Lola, tú y Diego, de evangelización, es algo que tenéis claro en el proyecto Fisherman, pero me gustaría ver vuestro camino de fe. ¿Cómo se llega a sentir esas ganas de evangelizar, aunque es algo intrínseco para los católicos? Pero ¿cómo ha sido vuestra trayectoria en la fe? Lola, empieza tú. Bueno, mi trayectoria en la fe, bueno, mi familia no es creyente, no vengo de una familia que sea creyente en sí, y digamos que mi trayectoria de vida me llevó a ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Una trayectoria un poco marcada, digamos, por el mal camino en muchos aspectos, ¿no? Porque me metí también en temas de la nueva era, en brujería, en el ocultismo que me encantaba, ¿no? Tenía una fascinación desde pequeña con la brujería. También había tenido experiencias preternaturales, que eso también acrecentaba mi interés hacia estos campos. Entonces, todo esto mezclado también a una trayectoria emocional algo desviada, en el sentido de que comencé a tener relaciones sexuales muy pronto, las relaciones afectivas eran bastante malas, las que tenía. Eso también me llevó a tener un vacío emocional muy grande y a reforzar mi identidad en torno al ocultismo, a la adivinación, ¿no? Porque además yo pensaba que tenía un don, como adivinaba tanto y desde bien pequeña tenía como sueños premonitorios y cosas así, pues yo pensaba que era un don innato en mí. Entonces yo quería explotar ese don. Y así fue como di con la nueva era. Pero la nueva era nunca me llegó a saciar. Digamos que yo tenía mi fe puesta en eso, pero nunca me llegó a dar esa plenitud que me ha dado Jesús, ¿no? Que bueno, mi encuentro con él fue más bien porque me salvó, me rescató de la oscuridad, porque yo cada vez iba peor. Es que de la nueva era, digamos que quiere hacer del hombre a su propio Dios. Como me dijo ayer justamente una amiga que tengo, que se llama Gema, la saludo, me dice que es como el nuevo fruto prohibido, ¿no?
es la nueva manzana o el nuevo fruto que el demonio quiere darte para que tú tengas el conocimiento de todo y tú seas Dios. Y eso es lo que, digamos, te hace sentir la nueva era, ¿no? De que tú eres la luz, tú eres el que te tiene que desarrollar, y a Dios no lo necesitas, sino ya formas parte de ese todo llamado Dios, que es ese universo amor, ¿no? Pero en realidad hay una parte muy oscura, ¿no? Muy oscura, porque detrás de todo esto sí que es cierto de que no se vea a primera vista está el maligno, ¿no? El enemigo, ¿no? El príncipe de este mundo, ¿no? El que te quiere alejar de Dios, que te creas tú que eres Dios, y además, digamos, ¿cómo diría yo? Es que para decirlo suavemente, digamos que te llevan a una muerte espiritual. Una muerte espiritual, digamos, poco a poco, por eso. Es decir, primero te da un caramelo, luego otro, pero te lleva a la muerte segura, una muerte segurísima. De las personas que hemos estado ahí, yo conozco muchas personas que han logrado salir, han salido por esa oscuridad, ¿no? Es difícil salir porque tú, ¿cómo encontraste el camino de de la fe? ¿Cómo lograste salir? ¿Por alguien? En realidad fue gracia de Dios. Yo me encuentro personal con Jesús, se dio por gracia de Dios, porque ninguna persona en sí de mi entorno era católica. En esos momentos, digamos que yo comencé a tener experiencias ya que rozaban lo que yo no entendía. Yo no entendía qué me estaba pasando y de un día para otro me levanté con una gran depresión, con una sensación de querer morirme muy acrecentada, como si tuviera algo aquí en el pecho que me impedía amar. Y a mí eso es lo que más me asustó. Me asustó muchísimo porque ya no era capaz de sentir el amor. Y eso fue lo que me hizo despertar. A eso se le suman una serie de experiencias que me pasaban por la noche, que explicar eso queda un poco raro, pero bueno, que eran experiencias que me daban mucho miedo y no podía descansar. Entonces, recuerdo un día estando por Barcelona que tuve el gran impulso de ir a la Catedral de Barcelona. Y ahí hablé con un sacerdote. Y el sacerdote me dio la tarjeta de una chica que siempre ha estado a mi lado en este sentido, y era psicóloga. Yo pensé, qué bien, yo digo, ya estoy como... Yo pensaba que estaba loca, digo, esto, qué bien, porque a lo mejor necesito un psicólogo, ¿no? Que me trate esto, ¿no? Y resulta que esta chica, cuando me atendió muy bien, trabajaba de mano a mano con el exorcista de Barcelona, ¿no? Se encargaba de discernir qué casos son psicológicos a los casos que son espirituales. Y me dijo claramente que lo mío era espiritual, que no estaba poseída de milagro, pero estaba, vamos, a esto. Entonces me preguntó, ¿quieres ser feliz? Y dije, hombre, por supuesto quiero ser feliz. Y me dijo, pues sencillamente tú confía. Y lo primero que tienes que hacer es una confesión. La confesión, el sacramento de la confesión es muy importante para mantenernos unidos a Dios y romper esas ataduras con el demonio. ¿Tú estabas bautizada entonces? Yo estaba bautizada, incluso hice la comunión también. Lo que no hice fue la confirmación, pero la comunión por tradición, ¿no? Como muchas familias hacen, ¿no? Uh-huh. Y también me dijo, además de la confesión, misa diaria, lectura bíblica y rosario diario. Y haciendo esas 4 cositas, poniendo mi voluntad, porque digamos que yo pensaba, si eso es lo que es el demonio, como me dice esta chica, digo, pues Dios tenía que existir. Pues yo quiero formar parte de esa luz, de ese amor, porque es lo que estaba buscando toda mi vida, ¿no? Durante todo ese trayecto, ¿no? Y fue comenzar, simplemente acto de voluntad, leer las oraciones, porque no me las sabía de memoria, leer las oraciones, tener esa voluntad, y menos de 2 semanas tuve mi primer encuentro con Jesús, ¿no? En medio de un combate espiritual, tuve una visión de una cruz en luz, una cruz que me inundó de un amor increíble, un amor que nunca había sentido, y me sentí amada por Dios. Y es algo que humanamente no podemos sentir, porque yo puedo saber que Diego me ama, ¿no? Pero yo no puedo saber cómo me ama y qué siente Diego por mí, ¿no? Cuando te encuentras con Dios, tú sientes cómo Dios te ama, y eso, ahí yo creo que nadie se puede echar atrás. Es decir, que una vez en que tienes ese encuentro, ya no hay marcha atrás, ya has caído rendida a los pies de Dios, te enamoras de Él. Qué maravilla, ¿eh? Ahora tú usaste tu libertad, porque otras le dicen, yo rosario, misa diaria, que bueno, ¿qué me está contando, no? Esto es un cuento chino, pero tú te abandonaste sin saberlo, ¿no? Porque estarías buscando desesperada. Sí, es que sí, la verdad es que sí. Yo sentía que si o era la muerte. Yo es que me sentía ya cada vez más fría, cada vez más muerta, ¿eh? Es como mi alma estaba muerta. Yo creo que sí. Alejadísima de Dios, era el problema.
Oye, pues qué don de Dios lo que has tenido. Un regalazo. Un regalazo. Qué bonito. Vamos a seguir ahora en el camino de fe de cada uno. Diego, cuéntanos el tuyo, pero muchísimas gracias porque ha sido precioso, Lola. Ahora seguiremos. Diego, cuéntanos. El mío empieza totalmente distinto, pero converge hacia el mismo lugar. Yo vengo de un seno de una familia católica, muy ferviente, muy cercana también a la renovación, a causa de una sanación milagrosa que tuvo mi madre. Esto yo cuando tenía 7 u 8 años. Entonces, claro, estamos hablando de Colombia, que además el pozo cultural que respecto a la fe cristiana da sustento a que puedas ir a misa tranquilamente, sin que nadie te critique, nadie se burle de ti, vamos, que puedes vivir la fe sin tener que ponerte en la palestra y recibir burlas, ¿no? Es decir, de que no necesitas una valentía como la necesitas aquí. El caso es que cuando venimos para Europa, yo llego con 15/16 años. Acabo el colegio, entro al bachillerato, también consigo trabajo, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar y entonces empiezo a ganar dinero y me empiezo a perder. Me alejo completamente de Dios, me sumerjo completamente a la cultura de aquel momento que sigue siendo la actual, que es básicamente los fines de semana son para irse de fiesta. Y con cuantas más chicas estés, pues mucho mejor, no más, me va mal decir la expresión, pero es que sí, más macho eres, ¿no? Más ligón eres. Entonces yo me movía por esos ambientes, esos entornos. Se suma a esto, claro, un vacío existencial, que es, si aparto a Dios de mi vida, ¿qué me queda? Necesito justificaciones. Entonces lo mío empieza a mezclarse yo soy una persona bastante racional, pero me faltaban razones, entonces me meto en temas de ufología. Claro, si Jesús bajó, subió del cielo, a Elías lo raptó un carro de fuego, estamos hablando de extraterrestres. Entonces me monto todo un paradigma en la cual Jesús era extraterrestre, Dios Padre es un extraterrestre que no ha visto a nadie. Y entonces a raíz de esto construyó un modo de pensamiento y un modo de vida que también se empieza a influenciar con respecto de la nueva era. Empezó a ser Reiki, miré un poco de mentalismo, de telequinesis, de telepatía, es decir, todo enfocado hacia el poder de la mente, ¿no? Qué capacidad tenemos nosotros como humanos de llegar más allá, que es lo que decía Lola, que no deja de ser el ponernos en el lugar de Dios, ser nosotros nuestros propios dioses. Y de eso además, añado, tiene una ventaja de la que yo me aprovechaba y cuando la descubres, cuando te conviertes y la descubres, te das cuenta que es una gran trampa, que es la facilidad que tiene. Me ofrece o me propone o, digamos, me deleita con muchas posibilidades y no me pide nada a cambio. No necesito un cambio de vida, no necesito un compromiso personal, no necesito un ser mejor persona, entregarme a los demás, un reconocerme como una persona pecadora o como una persona que necesita de ayuda, sino que eres como una especie de semidios que todo lo dominas, todo lo controlas y tú escoges como si fuera un buffet libre qué te conviene y qué no, qué te interesa. Claro, esto para mí era súper atractivo, pero para un cristiano súper peligroso, porque te estás poniendo delante de una perspectiva que lo que hace es poco a poco alejarte de Dios. Y ese fue mi caso, yo entro a hacer Reiki, el primer grado de Reiki, y tengo un recuerdo muy puntual que fue el momento en que me iban a hacer la iniciación, cuando recibes el primer grado. Hasta ahora se hablaba solo de energía, se hablaba solo de que tú eras un canal que transporta una energía, que es la energía que sustenta la vida, ¿no? Que se podría entender una forma de panteísmo. Claro, esto era como lo entendíamos, hacía una especie de signos en el aire, que no repetiré, y estos signos eran para canalizar esta energía, que no dejan de ser invocaciones. Yo lo asimilaba, pero claro, para hacerme la iniciación me tienen que poner una especie de pentagrama, que no era exactamente un pentagrama, en el suelo, para que la energía se canalizara desde las manos que me iban a imponer y pasara por todos los chakras hasta el final. Yo me asusté. Yo dije en ese momento, digo, ya aquí energías no estamos hablando, porque hay invocaciones y además estamos usando iconografía que bien no era demoníaca, no era de carácter satánico, pero que no sé por qué me resultaba muy parecida. No era igual, yo lo puedo decir, pero la sensación interior era peligro, alerta, huye cuanto antes, ¿no? Entonces me acordé que mi madre me dijo, cuando yo empecé a alejarme de Dios, y le comenté un día que empecé a hacer Reiki, ella me dijo,
Yo no sé si esto es bueno o malo. Yo solo te pido una cosa. Si tú ves algo que no te acaba de convencer, que te resulta peligroso o que te da cosa, que te da una sensación de que esto no es bueno, tú pídele a Dios que te proteja. Y yo en ese momento, del Dios que había dejado de rezar, del Dios que había dejado de creer, yo por si acaso le digo, si tú estás ahí de chistes, que no me pase nada malo. Entonces hice Reiki y yo notaba cosas, notaba calor en las manos, notaba energía, yo cerraba los ojos y veía luces. Entonces eso resulta muy atractivo. Me seguía metiendo por ese camino y por el lado de la ufología. Pero seguía teniendo necesidad de saber, en una necesidad de vacío, porque esto me solucionaba la inquietud del día a día, pero no me solucionaba el corazón. Entonces sigo investigando y un día se me ocurre la idea de María. Claro, Jesús subió, bajó del cielo, asumido extraterrestre, pero ¿María era extraterrestre o fue una persona que abdujeron, le pusieron a Jesús dentro y la dejaron en la tierra y fue, vamos, un Roswell en el siglo I, ¿no? Empiezo a investigar sobre esto y me encuentro unas apariciones marianas en Estados Unidos, en Bayside, en New York, que no están aprobadas por la iglesia. No sé si están prohibidas, sé que no están aprobadas, pero Dios se vale de todo. Y en mi caso fue el encontrarme con ciertas fotos milagrosas, entre comillas, que supuestamente hacían a la imagen de la Virgen, y cuando hacían fotos a esta imagen, en lugar de salir la imagen revelada en la fotografía, salían ciertas alegorías gráficas. Una persona subiendo por una escalera, colores o formas de rosarios alrededor de la gente, o entidades como ángeles de la guarda que están cerca de las personas, o incluso Jesús o la Virgen, ¿no? Pero una de estas fotos fue la que más me impactó, que es que se veía el planeta Tierra y algo de color rojo que impactaba sobre el planeta. Claro, yo veo esto, leo el pie de foto que dice que han enviado esto a la NASA, no puedo dar fe de ello, pero lo ponía, y que la NASA lo único que respondió fue que cómo habían hecho esta foto, porque ellos para hacerla tenían que hacerla en varias tomas, porque por el efecto de las nubes no se ven todos los continentes. Y en la foto se veían totalmente nítidos. Entonces tenían que hacer varias exposiciones y luego juntarlas en una sola imagen para poder conseguir ese efecto. El caso es que esto ponía el pie de foto y la foto se titulaba The Big Chasement, el gran castigo. Y entonces yo empiezo a ver la foto y en ese momento empiezo a decir, ostras, así va a acabar todo. Es decir, mi vida va a acabar y muertos, ya está, se acabó todo. Entonces me empiezo a entrar un poco como de miedo, de pánico, porque claro, si construyes una vida en la que tú eres un semidios, pero no tienes capacidad de controlar tu propia existencia, que se puede acabar en cualquier momento, yo me empecé a asustar, empecé a entrar en pánico, pero lo que más me asustó no fue eso, sino una sensación que tuve en mi interior. Y es que mientras veía esta foto, una voz que no era yo, y yo sé que no era yo porque mientras me hablaba, yo me preguntaba, ¿quién es este que me está hablando, no? Y esta voz me decía, si en este momento tú te murieras, ¿dónde crees que irías? Y mi respuesta automática fue el infierno. Y el infierno, hay que entenderlo, yo soy ahora cristiano, soy católico, entiendo la realidad del infierno y entiendo las consecuencias y lo que hay que hacer o dejar de hacer para terminar en este estado. Lo que es difícil es que una persona que ha apartado a Dios de su vida, que ha descartado el cielo, el infierno y el purgatorio, que se ha centrado en energías y en extraterrestres, reconozca que si se muere en ese momento se va al infierno. Entonces lo más impactante no solo fue eso, sino que sentí como se caía una máscara de mí, como si se desprendiera una careta y me empezaba a ver realmente como yo era. Todas las ocasiones en las que yo creía hacer el bien, en realidad me estaba haciendo el bien a mí mismo a través de los demás, los estaba usando. Y empecé a oler mal. Yo me olía a mí mismo y olía mal, olía podrido. Entonces, claro, razón de más para asustarse. Eso ya fue el segundo microinfarto, cuando empiezo a verme realmente como soy. Entonces, me acordé de Dios completamente en ese momento, buscaba una imagen de lo que fuera, de la Virgen María, de Jesús, un crucifijo. Yo no tenía nada, todo lo descartaba. Mi madre me iba poniendo estampitas en las cosas, yo las encontraba a la papelera. Pero casualmente encontré una que no conseguí encontrar antes, una imagen del Sagrado Corazón, del Templo Expiatorio del Tibidabo, que tenemos aquí en Barcelona. Yo cogí esa imagen como si me fuera la vida en ello. Me puse de rodillas delante de la imagen y le dije, Señor, pídeme lo que quieras, yo solo te pido que no me condene yo, ni ninguno de mis seres queridos. Y además propuse confesarme y cambiar de vida. Porque en ese momento tuve un conocimiento muy lúcido de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, claro, fue muy, muy determinante. Luego esa noche intenté rezar el rosario, lo conseguí hacer.
Al principio no me salían las oraciones, finalmente entendí incluso lo que significaban. Y la mañana siguiente, después de todo esto, vuelvo a mi habitación después de ducharme y cambiarme, y mi habitación olía a rosas. Y esto me traía reminiscencias de cuando yo era pequeño y pasaban cosas muy curiosas en casa, que no es objeto de esta entrevista, ¿no? Pero que eran realidades que me recordaban. Entonces, eran como confirmaciones de que lo que yo había vivido de pequeño era cierto, ¿no? Y como un recibimiento. A todo seguido, lo mismo que decía Lola, confesión. Tenía que confesarme, pero me da vergüenza confesarme. Mucha vergüenza. Digo, nos quedan 5 minutos que yo quería cerrar, o sea que Vale. Tienes que abreviar el final de esto para poder hablar de The Fisherman también, para Ningún que la gente problema. conozca Aquí. eso. Dale, corto. El caso es que quedaba la confesión y me da mucha vergüenza confesarme. Pero me planté allí delante del confesionario. El sacerdote era una persona mayor y por tanto pedía que hablara más fuerte. Y me da vergüenza que me escuchara lo que tenía que confesarme. Entonces, además, yo lo veía que era mayor y cuando me arrodillé dije, según lo que yo le diga a este sacerdote, se me va a morir aquí, la gente se va a acercar, que le habrá dicho a este chico que el sacerdote ha muerto de un infarto. En fin, monté una película y una estrategia para confesarme. Pero me confesé de todo, se lo entregué completamente todo a Dios y cuando salí flotando. Mi sensación es que no tenía peso. Y me acordé, y con esto acabo, de aquella cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando sale San Pedro y los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo y les dicen, miradlos que están borrachos. Y ellos dicen, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Y es que en ese momento comprendí que cuando tú pecas, echas al Espíritu Santo de ti. Y cuando te confiesas, vuelve a habitar en ti. Vuelves a ser templo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo dentro de ti. De ahí que yo saliera una mezcla entre borracho y que no me sustentaba, que me iba volando. Y a partir de ese momento he cambiado mi vida completamente. Bueno, qué maravilla, 2 conversiones. Se me quedan en el tintero muchísimas preguntas a cada uno. Y lo único que el tiempo nos apremia y no quería irme del proyecto de Fisherman que empezáis los dos y para que nuestros oyentes sepan lo que es. Entonces, Lola, cuéntame vuestra conversión, ¿os encontráis? Que me encantaría haber hecho este camino más despacio, pero ¿os encontráis? ¿Y cómo os ponéis de acuerdo para emprender esto? Pues como te decía al principio, fue todo un regalo porque por cuestiones económicas no pudimos estudiar teología, teníamos que terminar la carrera, nos íbamos a casar, digamos que vivíamos una situación económica que no nos permitía ya combinar las dos cosas. Entonces había una tristeza en nuestro corazón y fue una petición a Dios, ¿qué voy a hacer ahora, Señor, si no te puedo servir? Y donde yo trabajaba, al poco tiempo, 1 mes y medio más o menos o 2, nos comunicaron que me tenía que encargar del diseño y de la producción del merchandising de la asociación, sin saber nada. No sabía diseñar, siempre he sido muy creativa, entonces aprovecharon eso también. Y ahí comencé a entrar en contacto con programas de diseño y con la maquinaria. Y cuando entré en contacto, comencé a tener inspiraciones de que tenía que transportar mi fe allí. Y así estuve 1 año aprendiendo, desahogando esa llamada, haciendo cositas para mi parroquia. Y después ya el Señor se encargó del resto, ¿no? Nos abrió la puerta, las tiendas, todo. Y Diego, también tú eres creativo, eres artista también. Sí, pero yo al principio rehuía. Yo tenía bastante trabajo, según mi parecer, como para encima estar centrado en ese tipo de realidades, pero el Señor sabe cómo camelarte, ¿no? Cómo tocarte el corazón. Y al final sí. ¿Tu trabajo cuál era? Yo trabajaba en marketing en distribución de videojuegos. Entonces la parte gráfica la tocaba, la parte de diseño también, la parte de cómo llegar a las personas también, pero claro, es un mundo que la verdad es que es bastante banal, está más en el ámbito del hobby que no de algo tan importante como es la fe, ¿no? Pero al final el Señor supo cómo tocar el corazón y nos metimos de cabeza. O sea que os arriesgasteis por él, todo lo dejasteis y emprendisteis los dos este nuevo proyecto. Seguíamos trabajando y lo que ganábamos lo invertíamos, porque como no teníamos un presupuesto, pero lo hacíamos como una especie de hobby, ¿no? De que nos encantaba, ¿no? Y ya cuando comenzaron la gente a querer comprar, sí que ya tuvimos que mirar el tema fiscal. Ya empezamos. Pero nunca hemos tenido un presupuesto, siempre hemos invertido lo que ganamos. Y seguimos así, ¿eh? Vamos avanzando, pero siempre... Cada uno conserva su trabajo, claro, porque tenéis que
La realidad es la realidad. Exactamente. Bueno, en mi caso no, en mi caso solo me dedico a esto porque para vender tienes que ser autónomo. Es Entonces, decir, un pero me momento- refiero de que los beneficios siempre se van a... Reinvertir. Sí. Hubo un momento en el cual la cosa era tan grande que ya no podíamos estar trabajando y cubriéndolo. Entonces el señor supo cómo movernos para que ella se dedicara, se metiera Bueno, 100% a esto. Y yo ahora actualmente le ayudo con lo que puedo, sobre todo en el tema de diseño y algún tema de la cuestión web, pero Yo le saco mucho partido. Es maravilloso. Qué bien, qué bien. Y entonces os inspiráis en vuestra fe y en esas ganas de evangelizar. Y lo que hacéis, antes dijo Diego, eso que son cosas para la casa, para ponerte de todo tipo, ¿no? Sí, todo lo que esté a nuestro alcance, desde tazas hasta camisetas, delantales, tarros de cocina, velas. puntos de libro, lo que podamos. Tenemos un pilar fundamental que sobre todo es no rebajar la fe. No la hacemos descafeinada, intentamos hacerla atractiva, pero nunca la rebajamos. Sí, yo O creo sea, el que- contenido de fe no lo tocamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si queréis despediros vosotros, ahí os dejo para que digáis la frase, tú repite tu frase que habéis dicho y animar a los oyentes a que compren en The Fisherman. Sí, más que nada que vistan su vida de fe, sobre todo, no sea como sea, da igual, pero que lo hagan. Y que si quieren contactar con nosotros o hablar o conocernos o esto, que nos busquen en Instagram o nuestra página web. Estamos encantados de contactar con ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias y buen verano. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. Gracias, queridos oyentes. Pues sin más nos despedimos de estas personas que nos han enriquecido tanto con su vida, su testimonio de vida y este proyecto al servicio de Dios para hacerle presente en nuestras vidas. Hasta el próximo programa. Gracias.